disculpa la palabra, no son ataques de bloqueo, son ataques terroristas. Nosotros estamos en este instante con Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre. Esta es la salvajada que pasa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta es la salvajada que pasa cuando a alguien se le ocurre trabajar y se topa con un bloqueo. Una pequeña aclaración. Lo más indignante es que no es el bloqueo. Te comenté lo que ha pasado porque es 2 veces que pasa, las 2 veces se ha denunciado y es un comportamiento hacia el transporte que sale de Mina. El día viernes de la semana antepasada, no que acaba de pasar, antepasada, un vehículo, y la producción tiene las fotos y la podrían pasar, un ómnibus de pasajeros de transporte personal antes de llegar al bloqueo, con otras unidades camioneras, se mantuvo al margen, cerca de 3 kilómetros. Han venido en 2 camionetas, 4x4, con armas contundentes y combustible, y le echaron petróleo a los camiones y a una unidad de transporte personal de la empresa Palomino. Y las fotos que tiene de tu producción, está el ómnibus totalmente calcinado. A Dios gracias, la unidad estaba vacía, salía de Mina. Ahí le estamos viendo, está totalmente calcinada. Es en la misma zona que al día siguiente, otra 4x4, lamentablemente atacó a un convoy de 5 camiones donde está el señor que grabó en cabina. Muy bien, entonces usted me está diciendo, el bloqueo está más adelante. Exacto. ¿Y del bloqueo vienen? Por atrás vienen, por atrás, como si estuviera algo coordinado para dar terror. Esos son ataques, disculpa la palabra, no son ataques de bloqueo, son ataques terroristas. Porque le dijeron, ustedes no tienen por qué trabajar para las minas. Esa frase se repite el día viernes y se repite el día sábado. O sea, no estamos hablando de un acto de furia, de cólera, de una posición política en ese instante, no. Son 2 actos que son consecutivos en días distintos, ya con una programación para hacer estos atentados. Es decir, usted me dice que todo está planeado. El bloqueo para que no avancen. Exacto. Y vienen por atrás. Exacto. Es decir, los acorralan. Exacto. Ellos no es gente que estaba en el bloqueo. Han venido en camionetas. Y es así la denuncia de los camioneros y de los buceros. Es decir, el bloqueo es para que no pasen. Exacto. Y vienen los otros. No, o sea, el bloqueo es para que no pasen, y estas unidades, para evitar problemas en el bloqueo, se detienen, claro, kilómetros atrás. Ese fue el día viernes. Ese fue el día viernes, donde está ese camión y otros ese otro camión de otra empresa. Está también el bus totalmente calcinado. Y al día siguiente, en la noche, cuando este convoy de 5 vehículos ya transportaban combustible, habían dejado combustible, de la mina y se dirigían otra vez a Arequipa, en el camino los han emboscado. Ni siquiera es bloqueo, emboscado. Ya, pero la gente que está bloqueando carreteras dice que renuncie Dina. Y la gente que le grita a este chofer, que se puede escuchar por la cámara de seguridad, le dice que renuncie Dina. Es lo mismo que dice la gente del bloqueo. También le dicen por qué trabajas, por qué eres un claro, tal por cual que te voy a explicar por qué. En un gobierno dictatorial y no estás con nosotros los hermanos. Te voy a explicar el por qué. Nosotros, como gremio de una actividad económica, no estamos bajo la injerencia de ninguna posición política, en primer lugar. Segundo lugar, lamentablemente, y es una triste realidad, el gobierno pasado empoderó actividades ilegales que lamentablemente les gusta el caos y el desorden para poder seguir con esas actividades. ¿Cuáles son? El contrabando, en esta zona, la tala ilegal y la minería ilegal. Sobre todo en esta zona donde se han sido estos atentados, minería ilegal. Porque luego cuando toquemos el tema de Puno, que es que también he pasado a tu producción, que es lamentable, ahí está coludido el contrabando. Por favor, la culebra parece... Claro, la culebra... La culebra debe estar gozando en sus mejores fechas. La tala ilegal, Puno
Madre de Dios, Arequipa, la minería ilegal y comprobado por información directa de otros asociados, el transporte ilegal. Pero en esta zona, que se supone, entre comillas, ya hay una circulación fluida, están atentando casi todos los días con estas maniobras muy bajas para evitar el comercio y el mercado, la actividad económica del transporte, la distribución de minerales, combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno ataca unidades de producción, no es un tema político, en lo absoluto. Entonces, ¿qué es lo que ustedes han sacado de conclusión? ¿Estos son los infiltrados? ¿Estos son los terroristas infiltrados? ¿Estos son los vándalos infiltrados? Porque hay, la DIRCOTE ha hecho toda una presentación de una fracción roja de Sendero Luminoso que ha estado impulsando los ataques dentro de las manifestaciones. Entonces, ¿son los infiltrados de Sendero? ¿Son los infiltrados de las economías ilegales? Totalmente hablamos de infiltrados de actividades ilegales, porque yo no creo que estos señores que sean un pueblo, que hay pueblos sufridos, que sabe que no le llega el pan del día a día, que sabe que hay un Estado que los ha abandonado. No creo que tengan 4x4 el año para hacer esas movilizaciones, ¿no? Ni que también gasten combustible en camiones donde sean inocentes empresas con sus empleados para que estén en esta situación. Ese señor que lo han podido matar tiene familia. Gana 3.000, 2.000 soles como conductor mensual. Yo no creo que sea un hombre oligarca y terrateniente para que sea afectado, ¿no? Acá hay posiciones que van contra la actividad económica directamente para, lamentablemente, destrozar lo poco que queda de Estado, ¿no? Sí, porque lo que se ve en la cabina es el sufrimiento de esta persona, el terror, la tensión. Es una lluvia de piedras y además que lo amenazan diciendo lo que lo van a quemar. Imagínate lo que se ha grabado, imagínate los conductores de ese ómnibus que han tenido que correr con el bus quemándose. Imagínate. No, es que no solamente es una mera amenaza, porque ya lo hicieron. Lo hicieron, y quemaron. Lo que estamos invocando como gremio es que nosotros estamos de acuerdo con las instituciones y las costumbres peruanas, ¿no? Vemos al señor Ramírez festejando una actividad como es los carnavales de Cajamarca. Muy bien, y sería una actividad económica explayándose, ¿no? Más del 80% de los turistas han viajado en transporte terrestre. Pero yo veo el día de ayer a la presidenta, al señor Otárola como jefe de gabinete, aplaudiendo el cambio de guardia cuando tenemos a la región Puno que no puede trabajar. Acabo de enviar a la producción. Tantos puntos que todavía en Puno hay bloqueados. 35 puntos bloqueados. En la región Puno hay 35 puntos bloqueados. Y los 4 puntos bloqueados, donde los buses podían trabajar y los camiones podrían desenvolverse, se paga peaje a los camiones 30 soles. Un peaje ilegal, un peaje de extorsión de los vándalos que están ahí, cobrando 30 soles por camión. Y aparte de eso, la tala ilegal, la minería ilegal y el transporte ilegal, por los han llamado nuestros asociados, está fomentando económicamente esta situación. ¿Dónde está el gobierno? Aplaudiendo caballitos. Queremos saber qué están haciendo por la región Puno, no son peruanos. Tenemos 10 millones de pérdidas en lo que va 50 días de no poder trabajar. Y encima te comento, amiga, es lamentable decirlo, Reactiva, que es parte del Estado, y sabe la situación de Puno, le está cobrando el Reactiva a empresas que no trabajan más de 50 días. Entonces, el mundo al revés. No hacen nada por liberar, no hacen nada por establecer sanciones penales por actos ilícitos, y encima les cobran el Reactiva, porque los van a embargar. Pero ustedes ya están sintiendo la liberación de algunas vías. Hay que reconocerlo. Se está sintiendo. Hay que reconocerlo, que hemos estado, gracias a tu persona, gracias a Exitosa y otros medios, hemos estado reclamando porque era una inacción y un desgobierno total. Pero no por eso vamos a abandonar al sur. Por ejemplo, Sicuani, que ha estado 60 días sin trabajar, ha tenido una tregua. Nosotros nos preguntamos, si fuéramos gobierno, que no lo pensamos ser, ¿la palabra tregua no es algo aberrante escucharlo? ¿Acaso estamos en un conflicto o una guerra civil? ¿Qué le podemos decir a los empresarios? Oye, tregua, es que estamos en Ucrania. Entonces, demuestra esto que hay una inacción y un desgobierno total en Cusco, en Puno, donde las llamadas treguas
es la decisión de los vándalos, no la decisión del gobierno. Y eso es lo que nos preocupa, porque así, ¿quién puede trabajar en este país? ¿Necesita usted, los empresarios, usted como representante de una serie de gremios de transporte terrestre, necesitan ver qué es lo que va a hacer el gobierno, ver que gobierne? Exacto, que gobierne, que demuestre las facultades que le da la Constitución y las normas imperativas en el país. Mira, estamos en una crisis de bloqueos que es como un altibajo, ¿no? Por ejemplo, ahorita en Arequipa están en alerta. Tenemos el combustible más caro de la región y no nos da respuesta. O sea, todo el bolsillo de los peruanos fue un salvataje de Petroperú, que para nadie es un secreto. Y Petroperú, que es el deudor más grande que tiene el gobierno, establece un precio que es el más grande de Latinoamérica. Es vergonzoso. Tenemos un peaje como el que pasó en Barrio Chino, donde los camiones y los ómnibus se quedaban atascados en el desierto, salían de ese desierto y a las 2 horas pagaban peaje en Cerro Azul. Increíble, ¿no? Increíble. Y a ese peaje, el día de hoy, 20 de febrero, sube un sol por eje. Y todo el mundo está calladito. Todo el mundo está callado. ¿Por qué? Habría que saber por qué. Y yo siempre felicito a Exitosa porque nos da esa permisibilidad que en otros medios pareciera que fuera un tabú. Hoy día 20 de febrero, anunció COVID Perú en sus redes sociales, lo veníamos denunciando, sube un sol por eje el peaje. Nosotros, 3 soles buses, 4 soles buses, 7 soles los camiones, 6 soles camiones por eje. O sea, ¿en qué país vivimos que como contraparte contractual también somos sumisos? Y también son sumisos con los vándalos, porque lo demuestran. Entonces, pedimos a la presidenta, a señor Tarola, que no nos recibió un viceministro que ya renunció, que así como se preocupa de aplaudir caballitos, se preocupe del transporte, porque si no nos está obligando a que ya no compremos camiones ni buses, que compremos caballos. Porque en esta situación estamos retrocediendo. Muy bien. Y ahora, ¿dónde está el foco del problema? ¿Ustedes todavía no pueden entrar a Puno, no pueden trabajar, no pueden hacer...? No, nada. Hemos enviado, no sé si lo podrán, tenemos un video de ayer, mira que ayer era tregua, ¿no? El día de ayer, el terminal de Juliaca, que es la capital de la región, con más de 250.000 habitantes, tenía el terminal municipal cerrado. Entonces, como tú verás, el único que se satisface acá son las actividades ilegales, que si bien es cierto, creo que por las encuestas están en el 5º ranking del problema nacional, lamentablemente esa problemática destroza las actividades que tienen que ver directamente con esta situación, que son la minería, que son todo lo que es transporte formal y lamentablemente el contrabando que destruye, que para nadie es un secreto lo que pasa en Puno, ¿no? Lamentablemente hay un desgobierno, pedimos la situación de respeto hacia todos los ciudadanos, más de la mitad de la población, tanto en Puno como en Cusco, se están cansando de este tema, están las encuestas, el bloqueo es un acto ilícito, sancionado por el artículo 200 del Código Penal, y queremos ver, así como ha habido la reacción en Ica, así como ha habido la reacción en Chao, que hubo unos problemas, unos minutos el día viernes, un par de horas, perdón, queremos que esa situación también se traslade a Puno y Cusco, que son regiones peruanas, con normativa peruana y con parámetros normativos peruanos. Entonces, si esta situación no se respeta, lamentablemente estamos en un desgobierno y lo que reina en Puno es la anarquía. ¿Y cuánto están perdiendo ustedes? Porque nosotros aquí hemos hablado con los textileros, con la gente que está vendiendo los útiles escolares y en realidad tienen una situación dramática, ni pensar en prepandemia, porque de verdad esto los ha tirado al piso. ¿Cómo están ustedes? Mira, solamente para hacer que la gente pueda entender, en la pandemia la actividad del transporte se redujo, pero no desapareció. ¿Por qué? Porque actividades económicas, tanto de camiones que nunca pararon y buses con viajes humanitarios y transporte personal, nunca paró. Pero si tú ves la situación del bloqueo, es ya llegar al mínimo. O sea, la pandemia fue algo más tranquilo desde el punto de vista de la actividad económica que lo que está pasando con los bloqueos. En el transporte interprovincial hemos hecho los cálculos el día sábado, estamos hablando de 42 empresas, más del 70% de esas empresas tienen un promedio de pasaje de 30 soles. Soy buena gente, como decía con un amigo que estamos evaluando, 2 frecuencias y el 30% con rutas largas de Lima
a Puno o Puno-Lima y al revés hacia Tacna. Promedio, con las 45 empresas, 42 empresas, y siendo solamente con 2 frecuencias ida y vuelta, 10 millones en 50 días. Muy bien, ojalá que esto se solucione y que haya gobierno, que es lo principal. Muy bien, muchas gracias al señor Ojeda por estar aquí en Exitosa.